En el norte profundo de Japón, donde las montañas nevadas se alzan como guardianes eternos, existe un bosque ancestral conocido como Aokigahara Kanatsu. Los habitantes del pequeño pueblo de Yosetsu, enclavado en las laderas más bajas de esas montañas, evitan sus confines. No solo por el peligroso frío que emana entre sus ramas, sino también por las historias que se susurran en voz baja, cargadas de advertencias y terrores antiguos. Hablan de una ciudad oculta bajo el bosque, formada hace milenios por peregrinos que buscaron escapar de las guerras y la desesperación de la superficie, pero que terminaron encontrando un destino mucho más oscuro. Los relatos afirman que el inicio de la maldición coincidió con la llegada del Shinkukaze, un viento helado que no pertenece a este mundo. Este viento, cargado con un canto apenas audible, parece penetrar el alma de quienes lo escuchan. A menudo, algunos habitantes aseguran que el susurro contiene palabras en un idioma desconocido, pero perturbadoramente familiar. Los ancianos del pueblo advierten que quienes escuchan demasiado tiempo comienzan a obsesionarse, y en esa obsesión se adentran al bosque, desapareciendo para siempre entre sus sombras. Se dice que estas personas son guiadas hacia un abismo que no tiene retorno, hacia un lugar que la naturaleza misma ha intentado ocultar. Según la leyenda, bajo el corazón del bosque se encuentra la ciudad perdida de Suyoku no Shiro, la fortaleza de la eternidad. Sus muros, tallados en una piedra negra que parece brillar con luz propia, contienen secretos prohibidos que jamás debieron ser descubiertos. La ciudad fue erigida por los fundadores, hombres y mujeres que huyeron de la superficie llevando consigo ídolos de obsidiana que encontraron bajo los montes volcánicos de Kyushu. Estos ídolos, tallados con formas imposibles que parecen cambiar cuando nadie los observa, comenzaron a manifestar una voluntad propia. Los fundadores, entonces mortales, fueron transformados en algo más, en sirvientes eternos de entidades que no figuran en los textos religiosos ni en las mitologías conocidas. Por las noches, cuando la luna llena se refleja débilmente entre la nieve y los árboles, algunos aseguran haber visto luces espectrales flotando en el bosque. Estas luces, al acercarse, revelan figuras que parecen humanas, pero que caminan sin tocar el suelo. Van cubiertas con ropajes ceremoniales desgarrados, y en sus rostros se percibe un vacío absoluto, como si toda emoción hubiese sido borrada. Son los antiguos habitantes de Suyoku no Shiro, condenados a deambular entre el bosque y la ciudad, guardianes sin alma que buscan atraer más víctimas a su reino helado. El vínculo entre el bosque y la ciudad es más profundo de lo que los habitantes de Yosetsu comprenden. Los árboles de Aokigahara Kanatsu, cuyas raíces se hunden profundamente en el suelo, parecen estar conectados con las mismas piedras que forman los muros de la ciudad. Los botánicos que han estudiado la región notaron algo inquietante. Los árboles parecen crecer en patrones que imitan símbolos antiguos, y su savia contiene cristales oscuros que reflejan un fulgor antinatural. No son simples árboles, sino extensiones del horror que yace bajo ellos, alimentados por la esencia vital de quienes han sido sacrificados en la ciudad para mantenerla intacta. Bajo el corazón de Suyoku no Shiro se encuentra el Kyomu Jikan, el reloj del vacío. Este mecanismo, descrito en el Kuro Fukan, un grimorio perdido de tiempos ancestrales, regula el flujo del tiempo en la ciudad. Alimentado por las almas de los sacrificados, el reloj mantiene un vínculo constante con las entidades que los antiguos fundadores comenzaron a adorar. Estas entidades, conocidas solo como los sin nombre, son fuerzas incomprensibles, más allá de cualquier concepción humana de dioses o demonios. Entre ellas destaca Tomei no Shogun, el general transparente, una sombra infinita que absorbe la voluntad de quienes se encuentran bajo su influencia. Su presencia en la ciudad es omnipresente, y aquellos que han soñado con él aseguran que no tiene forma definida, pero su mirada roba el alma y marchita el cuerpo. Las leyendas que rodean a Suyoku no Shiro y el bosque de Aokigahara Kanatsu están profundamente arraigadas en la cultura de Yosetsu, un pueblo que vive bajo el peso de esta maldición. Cada año, los habitantes celebran el Kaze Matsuri, un festival en el que queman figuras de paja hechas a semejanza de los espíritus del bosque. Se cree que estas figuras distraen a los fantasmas, impidiendo que crucen los límites del pueblo. Pero hay quienes sospechan que este ritual no es una resistencia, sino una forma de apaciguamiento, una manera de reconocer el poder de las entidades que habitan en el bosque y de mantenerlas alejadas, al menos temporalmente.
Hace apenas un año, un investigador llamado Kenta Arakawa llegó a Yosetsu, intrigado por las historias. Se adentró en el bosque con un equipo de expedición, buscando confirmar la existencia de Suyoku no Shiro. Ninguno regresó. Sin embargo, semanas después, un aldeano encontró un cuaderno cubierto de hielo cerca del límite del bosque. El cuaderno contenía las últimas palabras de Arakawa, escritas con letra temblorosa: el viento nos guió, y las sombras nos abrieron un portal. Hemos llegado a la ciudad, y su belleza es aterradora. Ellos no están dormidos, solo esperan. Su frío es eterno, y su hambre, infinita. Si lees esto, no sigas nuestro camino. No despiertes lo que yace bajo el viento helado. Desde entonces, el Shinkukaze ha soplado con más fuerza, y el bosque parece extenderse lentamente hacia el pueblo, como si la ciudad bajo el viento helado estuviera reclamando más territorio.